Se acercan elecciones este próximo 6 de junio. Son elecciones intermedias, pero creo que nunca antes unas elecciones de medio sexenio han tenido tanta atención política como las que vamos a vivir este próximo 6 de junio. Para mí siempre es muy grato recibir en este espacio a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, también expresidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, siempre es un gusto hablar contigo. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Lo son por dos razones, una cuantitativa y una cualitativa. La primera es porque es en número la elección más grande que hemos tenido jamás en la historia de México. Se van a elegir 15 gobernadores, se van a elegir 2,000 alcaldes prácticamente en todo el territorio, se van a renovar 30 congresos locales y la Cámara de Diputados Federal. Es decir, se va a renovar casi todo salvo la presidencia de la República. Y la otra razón que es más importante, que es más cualitativa, es que se va a definir la segunda mitad del sexenio de un gobierno transformador en el sentido positivo y negativo, y que si ratifica el mandato y el poder de controlar la Cámara de Diputados, López Obrador va a modificar sustancialmente las bases económicas y políticas del Estado mexicano. Segundo, porque va a concentrar mucho poder y la concentración del poder siempre acaba lastimando a la democracia. Y en ese sentido, nunca antes en los últimos 50 o 60 años una elección intermedia había significado una ruta u otra ruta. Para algunos esa ruta puede ser positiva y ratificarán el voto a López Obrador. Para otros hay una enorme preocupación de que un voto de más poder a López Obrador puede significar la destrucción de muchas instituciones claves del Estado mexicano. Estamos viendo una confrontación entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente de la República y su partido Morena. ¿Alguien tiene la razón? ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Está interviniendo de forma indebida el INE? ¿Está interviniendo de forma indebida el presidente? El presidente está violando la Constitución, está asumiendo un rol que no le corresponde, está tergiversando los hechos, está minando a una institución del Estado mexicano que él encabeza. Es como Donald Trump. Donald Trump, desde que ganó, antes de que ganara y después de que ya era presidente y después de que perdió la elección, tuvo la misma narrativa de que las elecciones en Estados Unidos eran fraudulentas. López Obrador lo viene platicando desde hace 20 años. Ganó la presidencia bajo una elección organizada por el INE y lo que dijo fue: me querían hacer trampa, pero el pueblo lo impidió. Y ahora será el partido más votado Morena en esta elección. Ganará seguramente más gubernaturas que otros partidos y sin embargo siguen desplegando la narrativa de que va a haber un fraude. El 7 de junio el presidente va a desacreditar la elección y lo hace tergiversando los hechos. Primero, entiende poco de derecho electoral y los términos y los delitos y las violaciones legales que dice ocurren no se apegan a lo que dice la ley electoral. Segundo, usa un concepto de fraude muy particular, porque para él fraude es prácticamente todo lo que ocurre que impida que Morena gobierne con los votos que él quisiera. Tercero, quiere ser él el árbitro cuando justamente lo que se hizo en los años 90 del siglo pasado fue quitarle al presidente de la República la posibilidad de ser el árbitro político. Él quiere retomar ese tema. Y el INE lo que está haciendo es aplicar una ley. Por cierto, Sergio, una ley que se ha modificado en 2007 y en 2014, en parte para darle gusto a las quejas que hizo López Obrador en las elecciones de aquellos años. De hecho, él se quejaba de que Vicente Fox se metía en la elección. Y al final las autoridades electorales le dieron la razón y finalmente se modificó el marco electoral. Pero ¿está él haciendo lo mismo que hacía Vicente Fox? En 2006, En 2006. efectivamente, López Obrador le dijo a Vicente Fox: cállate, chachalaca. Y ese era un grito de desesperación para contener el activismo verbal de Vicente Fox. Y Vicente Fox se metió la 10ª parte de lo que se ha metido López Obrador. Y sin embargo se cambió la ley y sin embargo para darle gusto a López Obrador, y hoy está haciendo completamente lo contrario. López Obrador durante mucho tiempo se quejó de cosas que él hoy está repitiendo y exponenciando como presidente de la República. Entonces, hay además un comportamiento incongruente de López Obrador. Constantemente también tanto López Obrador como
el presidente de Morena como Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, le han advertido al INE que van a acabar con el INE y que van a quitar en particular a los consejeros que les resultan molestos. Uno quisiera pensar que eso no ocurre en este país, pero a ti te quitaron como consejero del IFE en el 2007 porque también resultaste molesto. ¿Cuáles deben ser las lecciones? ¿Qué aprendimos en el 2007? ¿Cómo se aplican estas lecciones en el 2021? Lo que aprendimos en 2007 es que cada vez que tú quieres darle gusto a los políticos y sacrificas a una institución, a su cuerpo directivo, lo único que genera son más demandas y más ansias de seguir haciendo eso. En aquella ocasión, en 2007, nuevamente fue una petición del PRD que en aquella ocasión apoyaba a López Obrador más una facción del PRI, los que dijeron que había que renovar al Consejo General del IFE sin ninguna razón más que los pleitos políticos de López Va a Obrador. ser en violación a la Constitución, ¿no? Se cambió la Constitución y nos renovaron a varios consejeros de forma anticipada. Bueno, hoy Salgado Macedonio dice que se quiere chingar, y uso esa palabra porque la usó, a Lorenzo Córdoba. El presidente dice que hay que hacerles juicio político. Morena dice que hay que exterminarlos. Ese es el verbo que usó Mario Delgado, exterminarlos. Y ahora sucede que el INE es el culpable de las derrotas que va a sufrir Morena. Y entonces ya sabemos, y bueno, yo te lo puedo asegurar aquí, que el 7 de junio en su conferencia mañanera, López Obrador va a rechazar los resultados de la elección. ¿Por qué? Porque Morena, aunque vaya a ser el partido más votado, Sabemos que va a tener mayoría, pero no va a tener esa mayoría no va a tener la constitucional. supermayoría que tiene hoy, va a perder respecto a 2018. En parte porque cambiaron las reglas, ¿no? O el INE cambió las reglas para ajustarlas a la Constitución, independientemente de todo. Va a perder en general por el desgaste político y va a perder porque el PRI, el PAN y el PRD hicieron una coalición muy amplia, y esos dos hechos simplemente van a hacer que Morena vuelva a sus números originales, además de que este fenómeno de la sobrerepresentación va a ser más difícil que lo logre Morena. Dicen que hay formas de lograr esa sobrerepresentación. No hay forma en esta ocasión, en parte porque Morena va en coalición en un número más reducido de distritos respecto a 2018. Entonces, si no hubiese habido esa simulación en 2018, hoy Morena no tendría la mayoría calificada. En realidad, Morena va a volver a su votación histórica de 2018, un poco menos, y va a ser un partido muy poderoso, pero sin la capacidad para modificar la Constitución. Eso es lo que va a ocurrir. Pero eso al presidente lo tiene muy molesto porque le va a impedir seguir su proceso transformador. Una y otra vez ha dicho que, por ejemplo, que si su ley eléctrica es inconstitucional, pues modifiquemos la Constitución. Si su ley de hidrocarburos es inconstitucional, muy fácil, modificamos la Constitución. Y el López Obrador va a intentar eliminar la reforma energética en la Constitución, va a pedir eliminar el INE en la Constitución, va a pedir eliminar los diputados plurinominales en la Constitución. O sea, va a ser una reforma política electoral global. Y yo creo que va a ser esa propuesta de iniciativa incluso justo después de las elecciones. Estábamos mejor cuando el secretario de Gobernación era presidente de la Comisión Federal Electoral. No sé, cuando teníamos a un Manuel Bartlett como presidente y cabeza de las elecciones. Bueno, ese manejo que se hacía del gobierno de las elecciones justamente es lo que generaron un hartazgo social, lo que generó que la izquierda original del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México, de Cuauhtémoc Cárdenas, generara una movilización que derivó en un proceso de transición que, con todos sus defectos y deficiencias, es lo que ha expandido el pluralismo en México, es lo que ha permitido que López Obrador haya gobernado en México. Entonces, el tema es que López Obrador, y este es el tema más importante, para aquellos que creemos que la democracia con sus defectos se debe basar en un sistema de control del abuso del poder, si López Obrador vuelve a ganar la supermayoría que tiene hoy en la Cámara de Diputados, lo que va a hacer es transformar ese sistema democrático de pesos y contrapesos a favor de un sistema de democracia plebiscitaria, popular, de voto directo, en donde el pueblo manda, el líder obedece y transforma la realidad. Pero esas consultas que hemos visto participan el 1% de la población, el 2%, y fundamentalmente dicen lo que quiere el presidente, ¿no? Ese es el tipo de democracia populista que López Obrador quiere instaurar, porque López Obrador entiende la democracia no como un sistema para acotar y supervisar el ejercicio del poder,
sino como un poder transformador del pueblo que a través de su líder ejerce esa transformación liberadora de los más vulnerables y de los más pobres. Ese modelo de democracia populista, que en realidad es un modelo de mandato populista autoritario, no tiene nada que ver con la democracia. La democracia es un sistema para controlar y acotar el abuso del poder. López Obrador no entiende ese concepto de democracia. Pero así lo entendía cuando estaba en la oposición. Se la pasaba quejando que Felipe Calderón era abusivo, que Peña Nieto era abusivo, que tomaban decisiones que no tenían respaldo. Decía que la economía no estaba creciendo. Decía que los presidentes eran responsables o de una tragedia en Hermosillo o de un socavón en Cuernavaca y que había que tener renuncias, pero ¿cambió su filosofía? Cambió su filosofía y en realidad yo creo que esta es la filosofía que más lo caracteriza como un líder populista. Él entiende la democracia como su capacidad individual de poder transformar la realidad sin obstáculos de nadie. Por eso es que si se ratifica la mayoría de Morena como la que tiene hoy, el riesgo que este país corre en los próximos 3 años, y estos fenómenos ocurren muy rápido, Sergio, es que en 2024 ya no tengamos cine, tengamos un instituto del pueblo para organizar comicios austeros y transparentes, sea un órgano que no sea independiente, que hayamos expandido las consultas populares, que el Congreso tenga menos facultades, que haya menos pluralismo porque los diputados plurinominales habrán desaparecido. En fin, nos encumbraríamos hacia un modelo populista autoritario. Acabas de hablar de los diputados plurinominales. Mucha gente piensa que deben desaparecer, que son un gasto excesivo. Tú has dicho que son importantes para el pluralismo. ¿Por qué? Porque los diputados plurinominales te permiten que partidos de baja votación, pero que representan segmentos de la sociedad, puedan tener espacio. Y gracias a esos diputados plurinominales, en los años 70, la izquierda empezó a tener espacios en el Congreso. Y gracias a eso empezó a dar voz y gracias a eso empezó a generar contrapesos. Si hoy tú desapareces los plurinominales por esta antipatía natural que tiene entre la población, vas a disminuir la representatividad del Congreso y creo que eso afecta a la democracia. ¿Está el proyecto de nación en la mesa en estas elecciones del 6 de junio? Sí está el proyecto de nación. Son elecciones de medio sexenio, pero realmente son muy importantes. Las elecciones intermedias siempre han sido un ajuste para que el gobierno entienda cómo recalibrar su rumbo. En esta ocasión realmente lo que tenemos que ver es si el rumbo de López Obrador, que es modificar las bases constitucionales del Estado democrático mexicano, se van más hacia un modelo de la cuarta transformación, que reitero es un modelo populista autoritario, o si seguimos en la ruta de una democracia con muchas deficiencias, pero que ha venido gestando más pluralismo en México. Estamos viendo esa tendencia en otros países de América Latina, el recurrir a un líder, a un dirigente populista y el abandono. Este experimento lo hemos visto en los últimos 30 años, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Polonia. Es decir, este no es un fenómeno exclusivo, es un fenómeno recurrente en el mundo, que hay una crisis de representación de la democracia liberal y los líderes populistas instauran este mecanismo de apoyo a grupos vulnerables mediante programas sociales, de ataque a los medios de comunicación, de ataque a las élites y de instauración de un sistema populista autoritario. No es nuevo, es un modelo que ya se ha dado en muchos países del mundo. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, expresidente del Instituto Federal Electoral, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.